vez más en Laica a las 10:30 de la TDA o 22 de Super Canal HD. También nos puedes seguir por @Laica a las 10 o @Unidiversidad. Y llegó el momento de hablar de política internacional y está del otro lado ya con nosotros Augusto Grilli Fox. Augusto, bienvenido a Laica a las 10. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias. Bien. ¿Cómo arrancaste este martes? ¿Te cuesta igual que nosotros? Sí, la verdad, aparte es como que ya uno se acostumbró a que viniera un poquito más el verano, bueno, ni el verano, a penitas que asome la primavera, pero está fresquito de nuevo. Sí, empeora la situación, empeora el segundo día de la semana, Augusto. Y estábamos hablando un poquito fuera del aire sobre la situación de Afganistán y de Haití. Si te parece, arrancamos por Afganistán para actualizar un poco lo que está sucediendo. Bien, básicamente se está viviendo parte del proceso en el cual Estados Unidos y la coalición de la OTAN está tratando de potenciar la mayor cantidad de evacuaciones posibles, en el sentido de que justamente quedan hasta el 31 de agosto por el acuerdo que han generado, por el acuerdo que han planteado en relación a la retirada absoluta. Y de hecho los sectores talibanes han planteado que no respetar ese acuerdo sería como cruzar la línea roja. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que a lo que están aplicando ahora en relación a evacuaciones concretas desde el aeropuerto hasta el 31 de agosto se generarían. Después de ahí en más no habría más plazo para hacer retiros. Y lo que está dándose también es una discusión interna en lo que es G7, que de hecho hoy va a tener una suerte de reunión virtual para redefinir el tema Afganistán, y la petición de varios países como Alemania, como Inglaterra, que por su lado están tratando de generar diálogo para estirar un poco más este plazo, dado que hasta ahora llevan alrededor de 58.000 a 60.000 personas evacuadas, pero estiman que los tiempos y los plazos son cortos para llegar a toda la cantidad de gente que pretenden. Y también hay que tener en cuenta que una vez que llegaron a Kabul los talibanes, también se cerraron las fronteras terrestres, lo cual también limitó en forma concreta la evacuación por esa vía, la cual hubiese sido mucho más rápida en el sentido de que es mucho más fácil, más práctico poder evacuar gente por fronteras terrestres. Así que los desafíos inmediatos van a venir por ese lado, sumándole la necesidad también de poder ir generando algún tipo de credibilidad internacional, porque va a venir mucho por ese lado la discusión. El Fondo Monetario ya dijo que por lo pronto, en lo inmediato, hasta que no se define un gobierno, va a frenar lo que es la llegada de financiación a Afganistán. Alemania también frenó la llegada, el envío de 450 millones de euros. Y para hoy por hoy, como se encuentra el país, la verdad es que el aporte internacional es fundamental. Con un PBI de alrededor de 19.800 millones de dólares anuales, ellos se encuentran con una producción propia de alrededor de 1.900 a 2.000 millones. Alrededor de un 10% puede llegar a producir el talibán. Y de hecho tienen críticas muy fuertes, dado que se los vincula a lo que es la venta de las cosechas de amapola, que son utilizadas para generar heroína, y eso sería una de las formas de financiación, dado que en Afganistán se genera el 80% de la producción de amapola con la finalidad de la producción de heroína. Claro, eso justo te quería preguntar, Augusto. Ahora con Estados Unidos fuera de alguna manera, ¿cómo queda Afganistán en este mapa geopolítico? ¿Cómo se generan y cómo genera interés desde otras fuerzas, no? Bien, bueno, lo que planteas es interesantísimo en el sentido de que hay que ver qué tan afuera está Estados Unidos con esta decisión. Que se retire físicamente no quiere decir que se retire de la discusión, hay que ver qué rol va a utilizar China también. De hecho, la perspectiva de los analistas va desde la interpretación que tanto China y Estados Unidos tienen la necesidad de que se estabilice Afganistán. Hay que ver el rol de China en el sentido de que puede llegar a plantear estratégicamente China la lógica de generar obras reales, obras concretas a nivel infraestructura, las cuales le permitan justamente a Afganistán poder regenerar una matriz. También el vínculo estratégico que puede llegar a plantear China de Afganistán con Pakistán, tratando de potenciar esas herramientas hacia las intenciones de China y dejando de lado a la India. Son todas especulaciones que se están dando en un contexto en el cual va a ser fundamental ver cuál va a ser el nuevo rol de la comunidad internacional y ver qué tan cierto sea el compromiso planteado por los talibanes. Claro. De hecho, los análisis van de punta a punta. Hay gente que dice, hay de hecho diplomáticos que han postulado la idea de que
los talibanes entienden la realidad de otra manera, que van a generar otras instancias, y hay gente que es un poco más incrédula que plantea justamente de que los talibanes están planteando una lógica discursiva, que no ven una deconstrucción en su perspectiva tanto religiosa como en materia de derechos humanos en cuanto al rol de la mujer. Así que hay que ver qué pasa, porque la realidad es que si llegan a tener movimientos en los cuales se los vincule nuevamente al terrorismo, donde la comunidad internacional interprete que se convierten en una cuna donde Al-Qaeda, ISIS y talibanes pueden generar ataques a miembros de la OTAN, coalición o a Occidente, podría llegar a ser un grave problema para ellos y sería prácticamente ingobernable, claro, y no reconocido un potencial gobierno. Claro, y en esta situación se va modificando el tablero de poder, si se quiere decir así, en esta zona, ¿no? Tal cual. De hecho, en lo inmediato lo que vamos a ver va a ser el final de la salida física de Estados Unidos con la OTAN, y en base a eso una propuesta de gobierno por parte del talibán para Afganistán. Hay que ver qué actores políticos juegan, hay que ver qué acuerdos internos genera también el talibán para ver con qué referencias articular, básicamente. Eso va a ser clave, y sobre todo también va a ser importante ver de qué manera van a poder financiar estas acciones. Es por eso que a mí no me extrañaría que el talibán trate de conectarse con otros actores políticos de Afganistán, justamente para que la referenciabilidad por ahí no sea un talibán duro, sino alguien que tenga un poco, o que tenga una imagen un poco más aceptada en la comunidad internacional, dado que el talibán, de no hacer diplomacia, va a tener que pasar a hacer una diplomacia fuerte, ¿no? Claro, claro. Y respecto a esto, Augusto, quería preguntarte por el grupo que se opone a los talibanes, que haría resistencia, que dicen estamos listos para hacer resistencia, que es un grupo de rebeldes que se encuentra en el valle de Panjshir, no sé si lo dije bien. Exacto, está perfecto. De hecho, el valle de Panjshir está a 150 kilómetros al norte de Kabul, de la capital, y es un valle donde justamente se ha presentado una resistencia que ha sido histórica. De hecho, a fines de los 80, a principios de los 90, fueron conocidos y destacados por ser la resistencia más fuerte a los sectores soviéticos. Y también han planteado una construcción en la cual no han estado a favor de los talibanes. De hecho, es una ciudad que tiene alrededor de 307.000 habitantes y justamente se ha referenciado como un polo de oposición al talibán. También hay que tener en cuenta que en Afganistán, al decir Afganistán y Talibán no es sinónimo al 100%, de hecho alrededor del 40% se estima que de los afganos que tienen una preferencia talibán pastú, que es el idioma que hablan, y después hay muchas etnias, las cuales son minorías o no, y van formando toda una lógica o de acompañamiento al talibán o de oposición, dado que el talibán ha tenido asidero en los sectores talibanes, pero también en otras etnias, las cuales no querían la intervención de los Estados Unidos. Bien, claro, dentro como decías, dentro del país hay muchas etnias que también, de alguna manera, estas cuestiones son parte, de alguna manera, del conflicto también, ¿no? Sí, son como un granito de arena más. Tal cual. De hecho, uno de los grandes desafíos que tiene hoy por hoy tanto el talibán como el es el de tratar de unificar una lógica la cual plantee gobernabilidad, estabilidad económica, estabilidad social. Hoy por hoy Afganistán necesita de la inversión del exterior de una forma abrupta, y de hecho Afganistán no es un país que represente tantas riquezas en materia de petróleo o cuestiones por el estilo, sino más bien a nivel mineral. Es ahí donde pueden llegar a existir intereses y de hecho también inversión en materia de gasoductos, pero bueno, ya existieron esfuerzos en su momento donde se trató de ir hablando con todos estos actores, dado que los principales beneficiados son los propios ciudadanos de Afganistán, donde hay necesidades muy reales y donde a nivel humanitario se está viviendo una situación bastante compleja. Bien, Augusto, bueno, gracias por ser tan claro con este tema, que a veces al estar tan lejano de nosotros hay temas que no entendemos, hay aristas que tienen que ser claras y vos lo sos, así que muchas gracias por eso. Y si te parece, ahora nos vamos a Haití, sí, que bueno, luego del terremoto que azotó la isla llega la tormenta tropical Grace, lo que hace más dificultoso que la isla se pueda recuperar. Exactamente, y de hecho también una situación que pone en una realidad más compleja la situación de Haití es justamente la poca capacidad logística que hoy por hoy tiene Haití, en el sentido de que cuando uno se traslada internamente, o sea, este terremoto se dio al sur, y para poder hacer traslados reales, las rutas, la realidad es que están en muy mal estado, y a la vez la situación social plantea que hay pandillas
en el paso, y eso demora aún mucho más la llegada humanitaria, que de por sí ha sido bastante pobre. Pero esto lo pone en una situación aún más compleja. De hecho, también han vuelto a existir algunos tipos de secuestros. En esta semana han secuestrado a 2 médicos, y de hecho un médico es el único especialista en el país en su materia, lo cual lleva a una situación aún más compleja, digamos, la realidad social. Claro. Hay que ver qué pasa. Este terremoto, que fue de 7 grados punto 2, ha sido bastante difícil, pero no ha dejado la cantidad de víctimas y de daños que dejó el terremoto del 2010, que de hecho fue en Puerto Príncipe, en la capital de Haití. Hay que ver de qué forma responde la comunidad internacional, a la que, a mi entender, no ha estado a la altura, porque de hecho en su momento también se le generaron críticas muy fuertes a la comunidad internacional y al gobierno de Haití en relación a la distribución discrecional, podríamos decir, de los recursos que se pusieron a disposición. Así que hay que ver cómo viene también esa situación en un país que la verdad duele pensarlo. O sea, sí. Un caos político, social impresionante a partir del magnicidio de su expresidente, una reconstrucción que no se ha podido, que no se pudo generar del terremoto del 2010, ahora este terremoto más fuertes tifones. La realidad es que es muy compleja la situación en Haití. Sí, no, además, bueno, da la sensación de esto, que el país nunca se puede recuperar por completo, Augusto. Ahora, esta falta de ayuda a nivel internacional de la que vos estabas hablando, ¿se puede dar porque todo el foco está en Afganistán? No entiendo que haya una vinculación directa en ese sentido. De hecho, los compromisos a nivel estructura por parte de los organismos internacionales no han estado en su momento ni en este momento a la altura, en el sentido de que han planteado cooperaciones en forma directa y concreta con las que no han respondido. De hecho, Haití es un país que tiene una isla que tiene alrededor de 11 a 12 millones de habitantes, que de hecho la mitad de la isla es Haití, la otra mitad es República Dominicana. Y la realidad es que no sería tan complejo como en relación a lo que representa Afganistán generar la ayuda. La realidad es visibilísima, sí, pero es más fácil poder generar una ayuda concreta en Afganistán, sobre todo por la cercanía con actores políticos como lo es Estados Unidos. Pero la realidad es que está faltando un grado de presencia un poco más importante, sobre todo en materia sanitaria. Bien. Y según tu perspectiva y tu experiencia, Augusto, ¿esto ves que se va a dar en lo inmediato, que se tiene que hacer un trabajo sobre esto, que tiene que haber más cobertura de este lugar en los medios? O sea, ¿cómo ves que se puede llegar a revertir esta situación? Bien, uno quiere creer que sí, que se debe dar de esa manera, que esa debe ser la lógica. Ahora los gestos han faltado. Sin embargo, uno entiende que se tienen que dar en el corto plazo, porque la realidad es que la situación se puede llegar a plantear hasta prácticamente como insostenible. O sea, por momentos en estos cimbronazos es casi caótica la situación. Así que es donde uno entiende sobre todo que se tiene que dar una respuesta en materia alimentaria que debe ser inmediata, a nivel sanitario, y se deben empezar a proyectar medidas a nivel infraestructura. Son muchas personas y las familias que han perdido su casa, son largas las colas que hacen y que tienen justamente para poder adquirir algún tipo de alimento. Se han generado carpas de primeros auxilios donde hay muchas personas que están viviendo en estos sistemas de carpas. Así que uno entiende que esto es algo insostenible en el corto plazo, donde debe aparecer una ayuda concreta y real en base a propuestas específicas en materia a cuestiones que hemos charlado mucho: educación, salud, trabajo, que es lo que verdaderamente le pueden dar a Haití una herramienta para poder proyectarse. Las medidas cortoplacistas no le van a dar soluciones. Claro. Y es ahí donde uno trata de interpretar que el rol de la comunidad internacional debe ser el de proponer herramientas para que en forma autónoma Haití pueda organizarse y generar nuevas alternativas. Exacto. Augusto, muchísimas gracias por el día de hoy, por brindarnos un tiempito para hablar sobre estos temas. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Dale, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Allí pasaba entonces Augusto Grilly Fox, nuestro analista internacional. Casi me caigo, está todo bien, no pasa nada. Martes, pero es difícil. Todo esto también lo encontrás en nuestras redes sociales, @laica las 10. Nos vamos a un breve corte y volvemos con mucho más.